Acá estamos. Buenas noches, Mercedes. Hacemos la de Chirolita. Hablo yo y gesticula ella. Buenas noches, Mercedes. Aquí estamos en una noche más de Radar de Noticias. Ya tenemos la conexión de Zoom con uno de nuestros invitados. Ya tenemos a otra de nuestras invitadas en el estudio. Andrea Ricaldi, referente de Épica Mercedes. Y Daniel Rilo, referente de Épica Provincia de Buenos Aires, la primera sección electoral. Corregime si me equivoco. No, digamos, ahí Damián te va a decir, pero Épica está en todo el país. Sí, sí. Buenas noches a los dos y muchas gracias por haber elegido nuestro espacio para difundir su pensar. Gracias, Fabián. Gracias a vos por el espacio. No sé, Carlos, si se Noches. escucha ¿Me él. escuchan? Ahí estamos, ahí te escuchamos. ¿Vos no me escuchás Bien. bien? Buenas noches. Sí, yo escucho bien. Bueno, mi nombre es Fabián, esa es mi hija, Ayelén, a la que no presenté, mi co-conductora Ayelén Buratini. Buenas noches a todos. Puede fallar, dijo, y más en este estado de enfermedad en el que me encuentro hoy. Bueno, vamos a dar comienzo. Ayelén va a empezar con las preguntas inicialmente y yo voy haciendo un picoteo en el medio o al final con otras preguntas también. Bueno, buenas noches a ambos, Andrea. Hola, Damián. buenas noches. Empezar preguntándote a vos, Damián, sobre Épica. ¿Cómo definirías la identidad de Épica dentro del peronismo actual y qué diferencia a la agrupación de otros espacios? La identidad que nosotros podríamos auto definir es la de, claramente, bueno, vos lo dijiste, dentro del espacio peronista, es decir, somos claramente peronistas. En estos momentos estamos identificados y absolutamente comprometidos con el proyecto de Axel Kicillof y en particular también con la conducción del Cuervo Larroque, que es el ministro de Desarrollo de la Comunidad. Diferencia con las demás, a mí no me parece que siempre hay diferencias, por eso es que también hemos construido Épica en particular, pero yo no sé cuál es la diferencia que hay con las demás. A mí lo que me importa hablar es de qué es lo que a nosotros más nos importa cuando nos ponemos a trabajar y a construir una agrupación, en particular esta que es relativamente nueva, desde octubre del 21, que es fundamentalmente generar un debate profundo, tanto en la militancia como en la sociedad, de recuperar al peronismo doctrinariamente y también y profundamente en debatir que hay que hacer un cambio rotundo y profundo de las metodologías con las cuales se comportan, están permanentemente construyendo las organizaciones. Creemos que es fundamental entender que el protagonismo de la militancia es inherente al peronismo y para que haya protagonismo de la militancia tiene que haber una estructura, una organización que se preste a escucharla. Yo te corto cualquier cosa, vos dale. Preguntarte cuál es el objetivo principal del espacio en cuanto al armado electoral en la provincia. El armado electoral para nosotros y lo fundamental electoralmente hablando en este momento es que Axel Kicillof sea el próximo presidente en el 2027. Todo el resto, de ahí para abajo, es absolutamente secundario. En provincia de Buenos Aires no tienen un referente claro aún o no pretenden ser parte de lo que va a ser si no las eliminan las pasos del año próximo o simplemente se van a concentrar en la candidatura de Axel presidente. Nos concentramos en la candidatura de Axel presidente y tiempo para ver quiénes van a ser los que
disputen por ejemplo, la gobernación en la provincia de Buenos Aires, todavía no están definidas las candidaturas, ni mucho menos. Axel dijo muy clarito que este año es un año de construcción de la herramienta política, nosotros consideramos lo mismo, es un año de organizar el pueblo, de organizar a la militancia, de tener la herramienta lo más afilada posible, como para que el año que viene, cuando sí empecemos y estemos en plena campaña electoral, esa campaña electoral sea muy cercana al pueblo, muy cercana a los vecinos y vecinas, que no sea una campaña conducida o dirigida solamente por el marketing político, sino sobre todo por el cara a cara de los militantes y las militantes, con respecto a una propuesta cercana, una propuesta amigable, una propuesta que realmente represente los anhelos y las esperanzas del pueblo. Hoy estuve leyendo unas declaraciones de Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa, por ahí alguno que está del otro lado no lo sabe, y hablaba de la dificultad que se le está haciendo poder poner en funcionamiento la comisión que preside en el Senado de la provincia de Buenos Aires, que es la comisión que tiene a su cargo la reforma electoral en la provincia de Buenos Aires, la que puede hacer que las elecciones provinciales queden fijas, separadas de las nacionales por ley, y si se lleva adelante o no la ley de eliminar las pasos en la provincia. Desde Épica, ¿cuál es la postura? ¿Paso sí, paso no? ¿Separación o unificación? Paso sí, creemos que es una herramienta que el peronismo no ha aprovechado, la generó en el gobierno y nunca la aprovechó. Creemos que es el método más saludable para discutir proyectos, para discutir candidaturas, para discutir puntos de vista. Podemos tener mismos proyectos, podemos tener diferentes apreciaciones de cómo llevar a la práctica esos proyectos. Podemos tener mismos proyectos, pero creer que un candidato representa mejor que otro ese mismo proyecto. Así que lo que hay que defender es la posibilidad de que la ciudadanía elija el mejor candidato o la mejor candidata para que represente el proyecto nacional y popular. Por supuesto, también después de eso lo que tiene que haber es una disciplina partidaria, como para que, como siempre se dijo dentro del peronismo, el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y con respecto al desdoblamiento, yo creo que sí, es importante que en la provincia de Buenos Aires, que es lo que nos toca hablar ahora, se pueda discutir una política particular, una política provincial, una política bonaerense, de continuidad de lo que viene haciendo Axel Kicillof desde el 2019. Dentro del marco de esa misma pregunta, dada la característica de que el pueblo argentino estaría despertando, según algunas encuestas, y la imagen positiva del presidente de la Nación se cae a pedazos, se está evaluando dentro del Ministerio del Interior, manejado me sale Castrilli, pero bueno, el Colorado Santilli. Debe ser porque no lo quiero nada, que no me acuerdo el nombre. Están evaluando la posibilidad de llevar las elecciones nacionales, en vez de octubre, llevarlas a julio, lo cual nos pondría en una disyuntiva de que en febrero o marzo tendríamos que tener las pasos de la provincia. ¿Cómo están trabajando en esas estrategias posibles? Eso no, la verdad que no es algo que se esté debatiendo profundamente, porque como son versiones, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría en el caso de que se adelanten esas elecciones? Primero y principal, ¿cuál sería la lectura? ¿Por qué se tendrían que adelantar las elecciones? Claramente se tendrían que adelantar las elecciones porque el gobierno de Milei no llega a octubre, no llega a diciembre, ¿sí? Por lo cual ya estarían de alguna manera reconociendo que fracasó el gobierno y adelantando las elecciones por una urgencia que sería anti-campaña, por decir de una manera, anti-campaña electoral.
Entonces, yo no creo, por lo menos por ahora, y sobre todo por cómo este gobierno se ha comportado durante todo este tiempo, que es absolutamente negador de la realidad, y sobre todo quien encabeza este gobierno, que realmente actúa o se comporta. Nunca se sabe cuándo empieza la actuación y cuándo está el comportamiento natural de una persona que realmente tiene una alienación, este, casi te diría, como para diagnosticar psiquiátricamente, que no reconoce que todo se está cayendo a cacho. Ellos siguen diciendo que todo marcha según el plan, y la verdad es que la realidad está diciendo de que el plan de ellos claramente era hambriar al pueblo. Lo que pasa que creyeron que el pueblo iba a estar adormecido, y no está tan adormecido. Tampoco está en un estado de movilización permanente, pero lo que ellos pensaron que podía suceder en más tiempo, sucedió en menos tiempo, que también tiene que ver no solamente con la profunda crisis que está atravesando el pueblo argentino, con desocupación, con miseria, con hambre, con desamparo, sino también tiene que ver con una imagen con respecto a lo que ellos venían supuestamente a hacer, que era transparentar la política, Ujú. sacar a la casta del poder, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero que hicieron con tal de llegar al gobierno en el balotaje fue transar con toda la casta. Y la casta está más feliz que nunca, ¿no? Sí, en ese marco, eh, abogo a tu experiencia política como dirigente de una organización provincial que van a acompañar y van a llevar adelante la candidatura de, a mi entender, de lo que hay hoy, el mejor candidato que podemos tener a presidente. Eh, lo que me pregunto yo es, a mí me gusta mucho hacer análisis político, hacer fundamentaciones históricas en esos análisis políticos. Eh, la historia nos marca que muchas veces cuando hubo crisis grandes como esta, por ejemplo, después de una dictadura militar, después del gobierno de la Rúa, después del gobierno de Macri, muchas de las medidas que fueron tomadas por estos gobiernos, que fueron inconducentes para el crecimiento del pueblo argentino, es como que se hacían los otros, miraban para un costado, no las modificaban y seguimos en el tren, modificando aquellas sí que son de impacto sociopublicitario, pero bajo cuerda pasan un montón, y me remito, por ejemplo, al impuesto al cheque, como una marquita en el costado, pero como esas medidas hay un montón que se vienen juntando y amontonando de gobierno en gobierno, porque el que viene a cambiar las cosas desde nuestro aspecto, desde nuestro lugar, algunas de esas leyes viejas y antipopulares las termina convalidando porque no le cierra el Excel para sacarla. ¿No les parece a ustedes que hemos llegado a un punto donde hoy, para empezar, no podríamos hacer una cosa así porque la crisis es demasiado profunda? Y segundo, a mí me preocupa mucho cómo va a ser el nuevo presidente para arreglar este desastre mundial y monumental que está dejando Milei, porque está rompiendo todo en todos lados. Ujú. Yo creo que claramente, y por eso proponemos a Axel, y por eso elegimos a Axel, claramente lo que se necesita a partir del 10 de diciembre del 2027 es un gobierno con mucha decisión, con mucha capacidad de tomar decisiones muy profundas Uh -huh. que cambien en serio el desequilibrio, el equilibrio, por decir de una manera, el dado, ¿sí? El status quo de lo que está pasando en este momento y de lo que viene pasando ya hace años, como vos decís bien. Hay muchas reglas Uh estructurales -huh. que no se han podido tocar, mucho menos se tocaron en el gobierno
del Frente de Todos, de Alberto, y nosotros tenemos que hacer que suceda lo que tiene que suceder, que es, para nosotros lo resumimos, y no por simplificarlo, no por tirar una consigna y nada más, pero si nosotros lo simplificamos, nosotros necesitamos un gobierno que haga peronismo a partir Sí. del 10 de diciembre. Ahora, también hay algo fundamental que es, a partir del 10 de diciembre, también lo que necesitamos es un pueblo organizado y consciente y movilizado como para defender las medidas que va a tomar Axel Kicillof a partir de ese momento, porque no tiene mucho tiempo, Siempre se habla de los 100 primeros días de un gobierno, como que ahí determina más o menos su plan de gobierno. Bueno, yo creo que Axel Kicillof necesita apoyo popular en octubre, cuando sean las elecciones, el suficiente como para que además el Congreso se llene de diputados, diputadas, senadores y senadoras del campo nacional y popular, pero además también, insisto con esto, necesita un apoyo popular consciente de que vamos a tener que estar en la calle para defender medidas de recuperación de la patria que son totalmente en contra de los poderes concentrados. Vamos a aprovechar, vamos a leer algunos mensajitos. Carlos, yo tengo un montón de YouTube. Ah, no, yo no vi de YouTube. María Barreto, hola, buenas noches. Acá escuchando a nuestro dirigente, María de Quilmes Épica. Hoy nuestro proyecto Axel 27, la esperanza para todos argentinos. Los voy a leer desde acá directamente entonces. Lorena Torres, Épica tiene todo el condimento de organización y lucha social. Vamos, Damián. Abrazos de Julio y Lorena de Épica Brown. Vos seguramente, Damián, sabés de quién estamos hablando. Son dirigentes de otras ciudades que están dentro de Épica en la provincia de Buenos Aires. Buenas noches desde Varela, escuchando la entrevista. Épica Varela presente. Acompañamos a nuestro gobernador Axel 2027. Un saludo de Damián, José de 3 de febrero, José Strangi. Julio López, saludos compañeros desde Almirante Brown Calzada. Este gobierno ya está terminado. Axel 2027 es la esperanza para el gran pueblo. Gran conducción, Damián Rilo, organización caminando todo el territorio bonaerense para llevar a Axel Presidente 2027, Miriam Silva Fernández. Diego Silva, buenas noches, escuchando la entrevista desde Ituzaingó. Vamos, Damián, Axel es la esperanza. Katy, grande nuestro dirigente Damián, de acá apoyando desde Moreno, Buenos Aires. No sé si lo leí o no lo leí. Bueno, María Barreto, hola, buenas noches, acá escuchando a nuestro dirigente María de Quilmes, Épica. Ya se lo leí, bien. Agustín Gerbaldo, saludos desde la sexta sección, Agustín Saldugaray. Grande nuestro dirigente Damián, de acá apoyando desde Moreno, Buenos Aires, lo leí recién. Bueno, la construcción será colectiva o no será, y claramente Damián lo entendió todo desde esta perspectiva. La construcción se caracteriza por una lógica de proximidad y organización comunitaria. Jean M. Damián, gracias por conducirnos. Estela de Varela. Felicitaciones, Damián, como siempre muy claro. Vamos con Axel. Alberto nunca gobernó, por eso está este loco por un mal presidente que fue Alberto y lo pusieron ustedes. Marcelo Daniel López. Y si tuviéramos que poner a otro en lugar de Milei que sea peor que Alberto, quédate tranquilo que lo pondremos. Siempre somos mejores que ustedes desde cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. No se olviden de la pandemia, de la sequía y de las 7 pestes de Egipto que vinieron durante esos 4 años de gobierno. Pero siempre seremos mejores que la derecha, sin ningún lugar de duda. El pueblo comía asado los domingos, miren si seríamos buenos. Ahora hay mayonesa.
Claro. Mayonesa. Sopa de hueso que sacan de los containers, muchachos. Están haciendo los compañeros y las compañeras están haciendo sopa con los huesos que levantan de los containers de los supermercados. Llegamos a ese punto. Por lo tanto, no nos pueden venir a cuestionar si somos mejores o peores. ¿Nos equivocamos? Mucho. Pero nadie se equivoca si no hace. A mí me lo enseñó mi viejo de chiquito eso. Seguimos con los mensajes. Porque yo no soy el entrevistado. Seguimos con los mensajes. Janina Mariani. Saludos para todos ustedes, en especial para mi conducción, Janina Mariani y Pilar. ¿Alguno más, Carlos? Saludos a los compañeros Andrés Ricaldi y Damián Rilo. Axel es la esperanza. Mirna Chavero, gracias por estar del otro lado. Uf, se nos fue grandote ese. Ponelo lateral si podés. A ver si lo puedo leer. Libertarios abstenerse. Mimi. No, que opinen porque así de esa manera podemos dar el debate. O sea, sus errores nos dan la posibilidad a nosotros de poder solidimentar nuestras ideas. Grandes nuestros dirigentes, General Lavalle presente y Partido de la Costa, Yolanda Aguirre. Te trajiste toda la tropa, toda la militancia. Muchas gracias. A nosotros nos sirve y nos contribuye que nos miren y que nos vean. Me alegro. Estel Sandoval, gracias compañeros y compañeras por escucharnos a través de nuestro compañero Damián Rilo. Estamos construyendo desde abajo y estamos aquí porque sois escuchados. Estrella, que se le corrió la R. Agustín Gerbaldo, Damián no es solo referencia, sino cercanía y convicción. Gracias, Damián. ¿Estamos? Bueno, El largo seguimos. no se leyó. El largo no se leyó. Ah, el largo no sé yo. Dámelo. No sé si vas a poder leer. ¿Puedo decir que no? ¿Ves? No vas a leer. Más respeto, dijo Messi. Y cosas. Bueno, Juan Pablo. Buenas noches. Los peronistas no tenemos dudas de que las próximas elecciones las va a ganar el peronismo. La discusión que se tiene que dar es la siguiente. Si se va a hacer lo que se hizo en la década ganada, como reivindicamos muchos, con una visión doctrinaria, nacionalista y proteccionista, pensando en la industria y la generación de empleo, porque gobernar es generar trabajo. Y ahí es donde tenemos un problema con el gobernador, que es opositor a la década ganada, que cuando asumió en el 2014 cambió el ciclo económico que se venía dando. Endeudó al país, devaluó al doble, generando pobreza en el pueblo, se autopercibió como discípulo de Marx, habla de Keynes, de Smith, no de Perón, y encima destruyó la educación en la provincia, la salud, la inseguridad, cortó el alimento en las escuelas y duplicó la pauta publicitaria. Y a todo esto nos dijo que tenemos una economía complementaria con China. Damián puede asegurarme que Kicillof no es un Alberto 2.0 y esa cabeza social demos rata. Aclaro, Juan Pablo es un compañero. Sigue Moreno. Claramente. Todo ese discurso es Moreno. Es evidente, es evidente. El delincuente que apretaba a empresarios con una pistola sobre la mesa, que está condenado No importa, justamente por no, eso. No importa. Yo Y creo, de ahí vienen esos perdón. conceptos. Yo creo que hay que debatir con argumentos. Y digo, decir que Axel no hace peronismo cuando es realmente, desde el primer día que asumió Milei, el único que sin esperar ningún tipo de especulación se enfrentó y anticipó que se iba a enfrentar a Milei y a sus políticas, siendo escudo y red de la provincia de Buenos Aires y de los bonaerenses, y que a pesar de el desfinanciamiento feroz que está haciendo el gobierno nacional con respecto a la provincia de Buenos Aires, por dos motivos. Uno, claramente porque Axel es opositor a Milei. Efectivamente es opositor a Milei. Y segundo, porque Axel no transó nunca. No transó a pesar del ahogo financiero, nunca se sentó en la mesa de Milei, ni de ningún cercano a Milei, porque digo, ya que estamos hablando,
nos critican compañeros que dicen que Villarruel podría ser una excelente compañera para sumarse al peronismo. Y nos olvidamos, parece, digo, esa parte donde el peronismo deja de tener 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. El peronismo deja de tener fusilados en José León Suárez. Y Villarruel reivindica y genera una reivindicación permanente justamente de los verdugos del peronismo. Entonces, igual, insisto, claramente Axel, y ya lo probó durante estos 6 años como gobernador, no es para nada Alberto, es absolutamente un compañero que además es un militante, cosa que quizás Alberto no lo tenía. Alberto tenía una expertise muy grande en la rosca política. Axel es un militante y es un militante político desde siempre, fue un militante muy activo en la universidad, ¿sí? En la década del 90. Habrá que ver dónde estaban los compañeros que hoy critican a Axel en la década del 90, ¿sí? Y lo más importante es que en todo lo que hace Axel está el pueblo representado. Él no piensa en intereses particulares, sino que él está totalmente convencido de que la salida es el bienestar común. Todo tuyo, hija. Preguntarte, André, ¿cómo se articula Épica con la gestión municipal actual? Si hay unidad o si se busca marcar una agenda propia del No, espacio. nosotros ahora, el PJ local, hay una unidad, yo estoy dentro de la lista del PJ. Por ahora, o sea, nosotros estamos trabajando en conjunto, me parece que la idea es que de vuelta el peronismo vuelva, ¿no? Con esa mística que tenemos nosotros como agrupación nueva, como es Épica, como lo decía Damián, ¿no? Que vuelva a enamorar, ¿no? Nosotros, primero, sentimos una responsabilidad, ¿no? Porque estamos viendo que nuestro pueblo está sufriendo, la gente de Mercedes la está pasando mal, como en todo el país, y sentíamos una responsabilidad peronista de que algo teníamos que hacer. No nos podíamos quedar de brazos cruzados viendo cómo pasa, ¿no? Cómo la gente la está pasando mal. Entonces, bueno, empezamos y armamos Épica, conozco a Damián. Damián ofrece este proyecto que a mí me parece que yo estoy totalmente en sintonía fina con él porque es un compañerazo que trabaja el territorio, camina, consulta, o sea, apoya a cada compañero. Ustedes lo han visto en los mensajes, ¿no? Es una persona que es muy cercana, ¿no? Que continuamente está dándonos unas manos, tanto en la parte social o como también como manejarnos dentro de lo político, ¿no? Porque es como, yo soy una convencida también en la construcción colectiva, pero también soy una convencida de que nadie piensa solo o sola, ¿no? Los pensamientos y las construcciones políticas, sobre todo, se tienen que dar en conjunto y pensando todos, ¿no? Vos decías, Fabián, ¿cómo hacemos para salir de esta? Y una sola persona no lo va a arreglar. Si no nos comprometemos todos, desde el militante de base, que somos nosotros, porque yo me considero una militante de a pie, nosotros como militante hasta el que tenga mayor responsabilidad de llevar las políticas públicas que vuelvan a darnos a nosotros, los trabajadores, trabajadoras, el bienestar que solíamos tener en otros gobiernos, ¿no? Sí. Y otra cuestión que también nosotros remarcamos desde nuestra agrupación es que sentíamos que la política estaba alejada de la gente, ¿no? Por algo también se perdieron las elecciones. Yo creo que nosotros nos empezamos a alejar de la problemática de la gente, ¿no? Dejamos de no escucharlos. Entonces nosotros tenemos que volver a hablar de los problemas que hoy tienen los vecinos y las vecinas. Hoy el alquiler creo que es un problema que le está pasando a muchos trabajadores, que no llegamos a fin de mes, que tenemos que alquilar,
Que no hay laburo. que no hay trabajo, que la juventud no tiene trabajo. Bueno, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que acompañar a ese vecino y vecina que hoy la está pasando mal. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Primero, detectando y empezar a visibilizar los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas, ¿no? Los jubilados, PAMI. Un ejemplo, ¿no? Tenemos una compañera que necesitaba a través de su compañero y su marido, un trámite de PAMI. Un turno urgente para un psiquiatra. ¿Sabes para cuándo se lo dieron? Para octubre recién. Y en Chivilcoy. La compañera hoy por hoy no puede conseguir Un quién traslado. y quién lo atienda. O sea, ¿por qué? Esto lo venimos diciendo y hay que volver a remarcarlo porque me parece que mucha gente lamentablemente no se da cuenta, ¿no? El Estado Nacional se corrió totalmente. Sí, totalmente ausente. Totalmente ausente. Entonces, tenemos que buscar los recursos de provincia y los recursos en los municipios. Sí. Hoy, ¿quiénes son los que están parando la crisis y que le están poniendo el lomo y que le están poniendo freno a la situación? Es la provincia de Buenos Aires, respondiendo a la respuesta un poco del compañero. A mí me parece que Axel Alberto no es. Porque si esto no explotó por los aires, es porque Axel le está poniendo recursos a la provincia, a los municipios, ¿no? Está haciendo todo lo posible para cubrir esos agujeros que el Estado Nacional hoy no se hace responsable. PAMI está totalmente vaciado. Nuestros jubilados están a la deriva. Y es una realidad. Y es más, lo vemos todos los miércoles, ¿no? Con nuestros jubilados. Ni hablar de discapacidad, ni hablar de las tarifas, que ahora se van a venir de vuelta con un gran aumento del gas, de la luz. Bueno, hay un montón de cosas para trabajar. Y volviendo a lo que vos me preguntabas, y creo que el peronismo tiene que estar ahí, en la calle, con la gente, con los vecinos, escuchando cómo al otro, ¿no? ¿Qué es lo que nos están diciendo? ¿Qué hicimos mal? Porque la discusión también está buena darla, ¿no? Sí. Porque uno se encuentra con un compañero pero porque lamentablemente muchos compañeros que antes nos votaban a nosotros, evidentemente votaron a Milei. Entonces uno tiene que escuchar y hacer ese ejercicio, decirlo, bueno, a ver, compañero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que no te gustó del peronismo? ¿Qué fue? Está bien, uno es consciente que nosotros Si la vos me tenemos todo. permitís, Sí. utilizando como método comparativo, como dije antes, eso me gusta. Las hago para mí, no las publico en ningún lado, no las busquen. Porque, las hago para mí como para tener un poquito más de conciencia sobre lo que está pasando en mi entorno sociopolítico, para poder llevar con un poquito más de dignidad adelante esta tarea que me encanta, que es la comunicación. Pero haciendo un paralelo entre las elecciones que le devuelven, o sea, que lo reeligen a Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, y haciendo, y utilizando como método también comparativo las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires y las legislativas de la Nación, y viendo el rechazo fundamental que hubo a los candidatos en la elección presidencial, que casi la logramos ganar en primera vuelta, pero después algunos muchachos se fueron a casa y lo dejaron solo a Massa. No. Utilizando todos esos métodos comparativos, utilizando los votos, podemos entender de que a las buenas gestiones y a los buenos candidatos la gente no le dio la espalda. Porque en la provincia de Buenos Aires ganamos. Sí. Ganamos la candidatura de Axel Gobernador y ganamos la legislativa. Cuando presentamos candidatos que representan otra cosa, es donde la gente nos da la espalda. Tenemos que empezar a ver, y no soy yo quien lo tenga que hacer, porque yo soy un simple comunicador, pero como peronista, creo que tenemos que empezar a mirar cuáles son esos nexos conectivos y representativos que podemos ofrecerle al pueblo.
Sí, pero igual, volviendo a tu análisis, yo creo que es importante decir que desde el 2015 la clase trabajadora está perdiendo, el poder adquisitivo lo está perdiendo desde el 2015, ¿no? Ujú. Con Macri. Cuando la gente vota a Macri, bueno, se pensaba que, bueno, que iba a haber un cambio, no lo logramos. Volvimos con Alberto no se pudo. Entonces, nosotros volvemos a perder, ¿no? Esa credibilidad, o sea, la gente no nos creyó. Entonces, se vuelca a Milei. Obviamente, yo creo que el gobierno de Milei y cómo él llega con lo discursivo, que él llega al gobierno, me parece que fue para mí un poco una estafa electoral, ¿no? Porque él vino con esta idea de que la casta iba a pagar las consecuencias, que la casta... y la verdad que fue todo al revés. Hoy nos damos cuenta que no se cobran dólares, que la casta está en el gobierno de él, porque los Menem, más casta que los Menem, imposible, y que lamentablemente la clase trabajadora, el poder adquisitivo está por los caños, ¿no? Sí, ahora está totalmente. Martín Menem en Israel. Como la justicia le volteó la venta de no sé cuántos miles de hectáreas en el sur a un jeque catarí, ahora se fueron a ver si pueden negociar con la ultraderecha israelí para venderle esos mismos terrenos a los israelíes. O sea, bueno, a la eso ortodoxa también, israelí. eso es terrible también. Sí, eso es soberanía. Eso es terrible. Eso es soberanía. Bueno, el tema de soberanía, el tema de los recursos naturales. Bueno, la otra vez vos estuvo Sabrina Selva, que está en la Comisión de Ambiente, el tema bueno, lo que pasó en el sur, los fuegos, derogar las leyes que tienen que ver con nuestros recursos naturales, el mismo RIGI, bueno, sí, es terrible. Sí, y sí. es verdad lo que vos decías, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué gobierno? ¿Cómo vamos a hacer para recuperar? Bueno, lo vamos a hacer. Yo creo que obviamente nosotros militamos a Axel como presidente, pero también lo tiene que hacer con nosotros, con los militantes de a pie. Nosotros tenemos que empezar a estar en la calle, te vuelvo a repetir, a hablar con cada compañero y compañera, y bueno, y un poco esto de la batalla cultural, ¿no? Que a Milei tanto le interesa, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que empezar a desenredar ese tema de que el peronismo es malo, el peronismo es chorro, el peronismo somos los feos y sucios, ¿no? Me parece que ese discurso que es realmente es un poco, la tenemos toda en contra, ¿no? Un poco Sí. porque obviamente que todos los medios de comunicaciones están a favor de ello. También hay que también pensar en el Poder Judicial. Hoy también es algo que también se tiene que empezar a discutir, que la ciudadanía se tiene que empezar a pensar en el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no solamente está atacando hoy a la política, como lo hace con Cristina, porque nosotros también decimos Cristina libre, Cristina es inocente, pero también lo vemos también en los casos de femicidios, ¿no? Me parece que hay una justicia que está totalmente desvinculada de la ciudadanía, ¿no? Y eso también hay que ponerlo en debate. Hay un montón de cosas que nosotras debemos como ciudadanos empezar a ponerlo en debate. Y volviendo, porque también lo quiero remarcar, porque es algo, porque es loco, ¿no? Porque lo pienso también como trabajadora. Me acuerdo que a Cristina y al gobierno peronista le hacían paro por los impuestos a las ganancias. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Por el impuesto a las ganancias. Que no era. Uno dice, bueno, podía ser una lucha, voy a decir, el impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia, no es demás. Pero mirá a dónde hemos llegado, en qué hemos terminado, ¿no? ¿A dónde estamos? Entonces, bueno, hay que volvernos a pensar, volvernos a juntar las bases trabajadoras, tenemos que empezar de vuelta también a debatir y a pensar qué tipo de sindicalismo queremos, cómo lo vamos a hacer. El trabajador se tiene que involucrar, el trabajador de base se tiene que involucrar y empezar a discutir nuevamente salario.
Te recomiendo algo que a mí me sirvió. A mí me encantan las ciencias políticas. He leído mucho de ciencias políticas. Es una carrera que me quedó trunca en la universidad, como todas las otras que empecé, pero esa en particular. Hay una en TikTok, hay una licenciada en ciencias políticas, compañera, que explica con mucho fundamento y con mucho, se llama Erika Literal. Te recomiendo que la busques, la de TikTok, porque en minuto y medio te baja explicaciones muy fundamentadas y que sirven mucho, porque empezamos a entender cosas que para nosotros, porque lo que vos hablabas de Milei, eso es todo un discurso armado. Eso es retórica publicitaria, porque ellos no venden un proyecto, ellos venden un producto. Muchos de los asesores económicos de Milei trabajaron para Coca-Cola en Estados Unidos. Bueno, Eso pero te da la pauta eh, de qué es lo que estaban vendiendo. no, obviamente que la derecha la tiene en ese sentido, en manejar los medios de comunicación, la palabra y demás, la derecha la tiene así. Nosotros nos falta ese ejercicio, nos falta estar más en las redes sociales, nos Sí, falta sí. más TikTok. Yo, por ejemplo, no, TikTok no tengo, Twitter, no tengo Twitter, que a Yo veces le digo daba yo, una, yo le tengo daba que una tener explicación a eso. ella la semana pasada y le decía lo siguiente. Ella me planteaba justamente esto que vos me estás diciendo. ¿Cómo podemos volver a conquistar las redes sociales? Y yo le dije, tenemos que dejar de ser peronistas. Bueno. El peronismo no se explica en 4 títulos. Claro, ellos son... El peronismo necesita una bajada, necesita una explicación, necesita un porqué, Sí, necesita acercarse, es verdad, necesita y no abrazar. somos tan, obviamente que el peronismo no es tan capitalismo salvaje como ellos, ¿no? Bueno, Uno necesita, ¿por qué uno es peronista? Porque tiene que ver con esto también, con la comunidad, con los lazos, con juntarte en una básica a charlar con el compañero, a comer algo, a comer choripán. Sí, está buenísimo, a los peronistas nos encanta comer choripán. No nos molesta el olor a Y humo. No, y eso Claro. es el gen peronista, ¿no? Sí, sí. Por eso, está bien, por eso un poco fallamos en las redes sociales, que las tenemos que empezar a habitar. Lamentablemente hay que habitarlas primero porque la juventud está ahí y nosotros nos tenemos que acercar a la juventud, y porque también los tiempos cambian y nos tenemos que ayornar, lamentablemente. A mí es algo que sí, por ahí no me gusta mucho, ya te digo, a mí me gusta esto, el contacto de los compañeros, hablar, es distinto, pero son nuevas eras, son nuevas tecnologías y que uno, bueno, las tiene que tomar. Damián, si me permitís, me gustaría que contestes. Entró recién una pregunta. Carlos, fíjate si tenés la del secretario gremial del sindicato. Santi, ahí está. Buenas noches para todos, en especial para la compañera Andrea. Pregunta para Damián. ¿Cuándo el gobernador va a cumplir la 14656 y va a convocar al Consejo del Empleo Municipal? Me parece que no es para vos No la sé, pregunta. Damián, si está al tanto de eso. Habría que hacérsela a Axel. Yo lo que creo es que nosotros tenemos compañeros en Épica que son municipales y que están organizados en algún sindicato municipal, que también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no hay un solo sindicato municipal en la provincia de Buenos Aires, son varios, y hay varias federaciones, o sea, por lo menos hay 2 federaciones. Entonces digo, yo creo que desconocer que todavía hay asignaturas pendientes en la provincia de Buenos Aires es de necios, y nosotros trataremos y tratamos todos los días de no ser necios. Hay asignaturas pendientes, hay muchas. La pregunta es, ¿cuándo tuvieron un gobernador? Porque la verdad es que Axel, sin ninguna duda, es el mejor gobernador que tuvo la provincia de Buenos Aires, como mínimo, desde el regreso de la democracia a esta parte. Pero cuando tuvimos un gobernador que haya defendido tanto los derechos laborales como lo defiende Axel en la práctica. Por supuesto que en particular los municipales tienen muchísimas asignaturas pendientes, pero que tiene que ver con
también tiene que ver, no digo que solamente tiene que ver, pero también tiene que ver con el brutal ajuste que está generando Milei con el gobierno de la provincia, que es nada más ni nada menos que una deuda de 24 billones de pesos. 24 millones de pesos. Imagínense si eso estuviera en las cuentas del Banco de la provincia, si estuvieran las cuentas del Ministerio de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, las cosas que se podrían hacer. Y sin embargo, ninguna política de Axel es de ajuste, todo lo contrario. Axel lo que hace es estar permanentemente compensando lo que Milei quita. Axel trata de darlo desde la provincia de Buenos Aires, a los jubilados, a los discapacitados, a las universidades. Digo, Axel hasta tuvo la idea de comprar aerolíneas cuando se pensó que aerolíneas Claro. podía llegar a ser privatizada o vendida. Axel, por intermedio de la concesión, no es concesión, pero bueno, de la empresa de autopistas de Buenos Aires, se quiso presentar para ser justamente un ejemplo de Estado eficiente en las privatizaciones de las rutas nacionales, y no se lo permitieron, justamente porque ellos no quieren confrontar verdad. Ellos solamente tienen un relato, que es un relato eficiente, lo venían diciendo, es un relato eficiente. Yo creo que no tiene 100% que ver con la herramienta, en este caso que estaban diciendo ustedes, el tema de las redes sociales. Yo creo que tiene que ver con el contenido. Nosotros tenemos que primero pensar, discutir y profundamente replantearnos qué tenemos que proponer, y después las herramientas son eficientes según lo que propongamos. Como nosotros tratamos Totalmente. y generalmente no mentimos, se nos hace más difícil usar una herramienta que son hechas a medida de la fake news. Digo, las redes sociales son impunes con respecto a lo que se puede decir porque nada está chequeado. Entonces, ellos sí lo usan bien, pero por eso, porque mienten. Nosotros tratamos de no mentir, y nosotros lo que tenemos que hacer es usar esas herramientas para difundir más. ¿Saben qué creo yo que hay que difundir más? Nuestro trabajo territorial. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo territorial lo que habla es de un peronismo en acción que hace y no dice tanto como lo que hace. Hace mucho más de lo que dice. Y eso es el verdadero motivo de nuestra militancia política. Por favor, que se entienda bien. Nosotros tenemos la palabra. El otro día estuvimos en el tercer encuentro, por ejemplo, ¿no? En el tercer encuentro de la Cátedra Libre Eve de Bonafini en la Casa de las Madres de Plaza de Mayo. Sí. Y ahí recordábamos un video que fue justamente el último 24 de marzo que estuvo Eve con vida, y que estuvo Axel Kicillof junto a Eve de Bonafini, y Eve recordaba que el valor supremo que habían tenido y que tienen las Madres de Plaza de Mayo es la palabra. Y una palabra que venció al silencio más mortal que nos podemos imaginar, que fue el de la noche terrorífica del golpe de Estado del 76, de la dictadura militar de Videla, Macera, Agosti, justamente de muchos, de Villarruel. Digo, ya que estamos, recordamos de nuevo eso. Digo, de todos los que realmente quisieron callar, por intermedio del asesinato, por intermedio del secuestro, de la desaparición, de la amenaza, del exilio. Bueno, las madres hablaron. Y como también se recuerda en un video muy emotivo de Eve insistía con que iban a estar. Aunque la quieran correr, iban a estar. Y nosotros tenemos que seguir reivindicando el poder de la palabra y el poder de la acción. Pero para eso tenemos que ser congruentes. Y una de las cosas por las cuales muchos vecinos, vecinas, muchos compatriotas no nos acompañaron de la manera que nosotros necesitábamos que nos acompañen en el 23 para que ganemos la elección. Tengamos en cuenta que en la primera vuelta estuvimos a 2 puntos y pico de ganar en primera vuelta,
y después, por supuesto, no nos acompañaron en el balotaje, es por la coherencia. Nosotros tenemos que volver a entender que el peronismo tiene que dar ejemplos de vida. El peronismo es un sentido de vida, no es solamente una plataforma fría que está en un papel. Es una doctrina que se lleva permanentemente en la acción cotidiana. Y nosotros lo que tenemos que hacer es recuperar eso, y para eso justamente hay que darle palabra, hay que darle justamente, repito, hay que darle palabra a la militancia y que no caiga en el silencio de la obsecuencia. Me gustaría, hay una pregunta que es repetitiva, que está basada principalmente en el discurso de la derecha, atacándolo a Axel con el tema de la reasignación de los fondos de la caja mesa, porque no es que sacó la caja mesa y dejó tirado a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado, le exigen al gobernador lo contrario que hacen ellos en Nación. Ellos destruyeron todos los programas sociales de la Nación Argentina, dejando al 98% de los asistidos de la Nación sin alimento. Pero la culpa es del gobernador porque reasigna. Acá está. ¿Es en serio el mejor gobernador que lucra con el hambre de los chicos, sacando las cajas de la escuela? A ver, señora Eugenita. La caja mesa es un programa especial que se crea en la pandemia. Iba a tener finalización a la finalización de la pandemia. Por la consideración de los desastres que hizo Milei, el gobernador decidió mantenerla. Ahora se hizo una reasignación de los fondos. Se llame caja mesa o como se llame. Ese dinero va a parar directamente a los prestadores individuales y municipales de los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Ayer estaba mirando en A24 un comedor que cumple 25 años ahora el fin de semana que viene, que el 98% de los alimentos que le dan a más de 480 familias en ese barrio, en Loma de Zamora, lo provee el gobierno de la provincia de Buenos Aires. El valor del dinero es finito. No es magia, dijo Cristina alguna vez. Y realmente no es magia. O sea, los presupuestos de los municipios y de los gobiernos provinciales son finitos. Para poder hacer una mejor distribución, alguna cosa hay que redimensionarla. No se puede usar eso como herramienta de crítica a un gobernador que está haciendo malabares con 8 pelotas. Porque eso es lo que están haciendo los gobernadores peronistas hoy. Pero no sé, si querés contestarle algo a la señora. Nosotros lo que se hizo desde la provincia, por intermedio, por supuesto, del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, encabezado por el Cuervo Larroque, es, sí, se suspendió, no se sacó, tengámoslo en cuenta, se suspendió, porque también a partir de la suspensión es que se ratifica un reclamo a la Nación, que es que Nación está deudando fondos justamente para ese plan. ¿Sí? No es que nosotros teníamos los fondos eran también parte sostenido por el gobierno nacional como parte de lo que el gobierno nacional tiene que dar a las provincias por coparticipación y un montón de financiamiento que está en la ley. Nosotros sacamos momentáneamente ese plan, ¿sí? Y lo que hicimos es triplicar otros planes. Por ejemplo, el SAE, que es el de los comedores escolares, ¿sí? Entonces digo, nosotros no es que estamos sacándole la comida a los pibes. También lo que se hizo es aumentar significativamente el aporte alimentario que va a los municipios, ¿sí? Como para que los municipios también tengan más, porque además, y quiero aclarar esto también, ¿sí? Cuando Milei distribuye recursos nacionales, los distribuye para generar el chantaje de
vótenme las leyes que yo quiero, ¿sí? No lo usa de forma equitativa y federal y legal como dice la Constitución, ¿sí? Lo usa solamente como mecanismo o mercancía para conseguir los votos necesarios para generar más ajuste en el Congreso Nacional. Axel no hace eso. Axel distribuye a los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires sin importar de qué partido político sea, sin importar si lo votaron o no lo votaron, si le votan o no le votan las leyes en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque eso, y ahí está una respuesta más a por qué Axel es peronista, porque Axel tiene un concepto humanista de la gestión, tiene un concepto humanista de que hay que dar sin mirar a quién. Y él no hace lo que hace Milei, justamente hace todo lo contrario. Entonces, son herramientas que, por supuesto, como vos dijiste, era una herramienta momentánea para la pandemia. A la finalización de la pandemia, la crisis siguió, continuó y el gobierno generó permanentemente la renovación excepcional de ese plan. Lo que también hay que decir, por las dudas, que Axel Kicillof tuvo 2 presupuestos de la provincia de Buenos Aires totalmente frenados en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que Sí. propios y extraños no le votaban, y no es que no le votaban para mejorarlo, no, le votaban para ver qué carguito más o qué carguito menos, a ver qué presidencia de la comisión de o qué lugar en el directorio de cuál o otro organismo de la provincia de Buenos Aires. Entonces digo, el problema que tenemos, algunos que querríamos discutir con más vehemencia ciertas cosas, es que Axel justamente nos está brindando una clase magistral de conducción. Y vieron que hay una máxima del peronismo y de Perón, que era que se conduce y se construye con bosta y barro. Bueno, Axel lo está haciendo. Axel está conduciendo a todos, ¿sí? Sin importar lo que le hacen, porque la verdad es que le hacen y mucho, lo raspan permanentemente, lo atacan de todos lados, de cualquier signo político. Lamentablemente no entienden que Axel es la esperanza popular, no es la esperanza electoral de una partecita, porque no lo es, porque no lo es. Porque nosotros cuando hablamos de Axel no hablamos en términos electorales, hablamos en términos de proyecto político, pero trasciende por completo lo electoral. Trasciende por completo lo electoral. Por eso es que también es que planteamos de que hay que renovar y esa famosa frase de Axel de las nuevas canciones. Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué no nos permiten resignificar? Resignificar que hoy día, resignificar significa que en un acto peronista se volvió a poner la marcha peronista en el escenario, en los parlantes, el 17 de octubre cuando Axel habló en Ensenada. Digo, antes no estaba permitida la marcha peronista. Vamos a ser claros. Entonces digo, resignificar significa también volver a las raíces, ¿sí? Y no olvidarse que una de las 20 verdades del peronismo es: para otro peronista no hay nada mejor que otro peronista. Y digo, ¿eso qué significa? Significa, en términos muy criollos, es que a un compañero no le vas a poner el pie para que se caiga. En todo caso, si le querés ganar a un compañero y está bien, es lícito, es absolutamente saludable querer imponer una idea en forma democrática, por favor, ¿sí? Imponer una idea porque uno cree que tiene una idea mejor para aportar al conjunto, al colectivo. Bueno, pero propone una idea o propone un candidato o una candidata que genere más adhesión que el que estás atacando, pero no ataques, propone. Y a Axel lo atacan y no proponen. No proponen. Porque si estuviéramos en igualdad de condiciones, ¿por qué no nos dicen quién va a ser el candidato o la candidata a presidente para confrontar
democráticamente con Axel Kicillof, y ahí saldrá legitimado por intermedio del voto popular quién tiene que representar el gobierno, el proyecto nacional y popular a partir del 10 de diciembre. Pero acá hay que sincerarse mucho. Hay que sincerarse mucho. A Axel lo atacan por no, algunos dicen que barre por abajo la alfombra el tema de Cristina inocente. Axel, mucho antes de todo este momento de operativo clamor por Cristina libre, encabezó, junto al Cuervo Larroque y muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires, encabezó un operativo clamor en el 23 para que Cristina sea candidata a presidenta. Nosotros no queríamos a Massa, ni lo pensábamos a Massa, queríamos a Cristina presidenta. Y se puso al frente de eso Axel Kicillof, y se puso al frente del reclamo en contra de la Corte Suprema de Justicia. Hicimos un acto en tribunales, y habló Axel Kicillof. Estábamos nosotros pidiendo que no se condene a Cristina, denunciando, no solamente pidiendo, denunciando lo que era el lawfare en contra de Cristina. Y sin embargo ahí no estaban los que hoy piden por la libertad de Cristina. Y no estaban en serio, ¿eh? Busquemos los archivos, no estaban en serio. Cuando a Cristina se la pone virtualmente presa en Recoleta, en Juncal, perdón, ¿sí? Y la hallaron, los que tiramos la valla y nos aguantamos los palos y nos aguantamos los chorros de los hidrantes, fuimos nosotros. Nosotros, cuando digo nosotros, digo encabezando eso, el Cuervo Larroque y La Patria es el otro. Fuimos nosotros. Y ahora nos están queriendo decir que nosotros lo que decimos con respecto a Cristina es claro. Cristina es presa política, sí. Es injustamente encarcelada, absolutamente. Como es injustamente encarcelado debido, como es injustamente encarcelada desde hace casi 10 años o 10 años Milagro Sala. Sí, son presos políticos. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que liberar la patria para liberarlos a ellos. Y liberar la patria significa ganar las elecciones, no discutir hoy si Cristina o no Cristina. Cristina es inocente, no hay ninguna discusión, pero el pueblo está muerto de hambre. Y la discusión fundamental hoy, la urgencia hoy, es recuperar el gobierno, pensar inteligentemente, no mezquinamente, pensar seriamente en ideales que tengan en cuenta justamente las urgencias de las mayorías y no las necesidades de minorías. Y para eso tenemos que disponernos todos y todas a resignar lo que haya que resignar para que Axel Kicillof sea presidente o, perdón, ese es mi deseo, u otro, pero con el poder y el respaldo de todo el movimiento nacional y popular. ¿No te parece desde el punto de vista político electoral que poner como premisa fundamental y como primera línea de reclamo para el próximo gobierno, sea cual fuere, se llame quien se llame, siempre y cuando sea de nuestro sector político ideológico, poner Cristina libre y el indulto, como se habló en algún momento, es contraproducente a la voluntad popular? ¿No vacía de contenido un proyecto tan profundo como el que lleva Axel Kicillof para ser presidente de la Argentina? Digo como idea principal, ¿no? Porque después tenemos las herramientas legales. Claro. Un presidente tiene las herramientas legales como para solucionar ese problema en el momento que considera que lo pueda hacer. Pero en una campaña política no vacía de contenido el proyecto, un proyecto tan largo y tan profundo como el que quiere llevar adelante Kicillof. Es que yo creo que lamentablemente se usa una consigna muy justa como es la de que Cristina es inocente para fines absolutamente mezquinos. Y ahí también, lamentablemente, se la usa a Cristina, ¿sí? Y pasa a ser revictimizada.
Porque nosotros nosotros la reivindicamos profundamente a Cristina. Profundamente a Cristina. Ahora, también entendemos que en su momento Cristina planteó lo de agarren el bastón de mariscal. No Sí, sí. esperen que yo diga lo que tienen que hacer y agarren el bastón de mariscal. Axel lo agarró. ¿Y por qué cuando Axel lo agarra ya el bastón de mariscal no está, no está disponible? ¿Será que los ¿Por chicos qué? están Porque sintiendo que se le pierden los privilegios? exactamente. Es literal, ¿eh? Es literal. Es absolutamente así. No están buscando, no están en un proyecto colectivo. Están en el negocio de la derrota. A ellos no les importa perder las elecciones. Porque ellos desde la oposición, puede ser, no lo sé, no lo entiendo, negocian y viven mejor que si estuvieran en el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estás en el gobierno, la tenés que repartir con el pueblo. Claro. Porque vos tenés que gobernar para ellos, vos tenés que gobernar para la que es la causa fundamental del peronismo, que es la felicidad del pueblo. Entonces, cuando vos tenés que hacer eso, tenés que ponerte también, además, te tenés que poner a tomar decisiones, ¿eh? Digo, es muy fácil gobernar desde un Twitter o desde una red social. Sí, sí. Hay que estar en la casa de gobierno generando las medidas tan antipáticas posibles como para devolverle la felicidad al pueblo y que tampoco se te caiga el gobierno en 3 días. Sí, sí. Entonces, ahí... sí, sí. sí, adelante, adelante. Dale. No, Me vos. pone el anterior mensaje, perdón, con el display no te no Sí, te no hay dejé problema. terminar. Poneme el otro, el primero de los mensajes de Evangelina, que no lo llegué a leer. Le hablo al señor de los botoncitos, a don Carlos Soto. Felicitaciones, Andrea Recalde, por ocupar un lugar en la política, por seguir tus convicciones. Vamos por las mujeres en los lugares de toma de decisiones. Creo que hay uno Hay anterior. uno antes que ese, sí. Ese. Damián Rilo, necesitamos que el gobernador Axel Kicillof convoque al Consejo del Empleo Municipal. El anterior era el secretario gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Mercedes. La compañera peronista también, Evangelina Artaza, la secretaria general. Yo para que te pongas en contexto un poquito. Está muy bien. Necesitamos que el gobernador Axel Kicillof convoque al Consejo del Empleo Municipal y por más que haya otras representaciones, no llegan con los cotizantes para sentarse en esa mesa. Por lo tanto, con la única federación que se tiene que sentar es con la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, la FESIMUBO. ¿Por qué no lo hace? No damos más y los trabajadores municipales ya no llegan al día 5 de cada mes. Perdón, yo, antes que Damián conteste, obviamente, pero yo como trabajadora municipal, integrante también de Épica, y que apoyo al gobernador, y como le hablo un poco a mis compañeros porque esta es una discusión que es recurrente, que se tiene y que también ni se debate, ¿no? Primero, esto, ¿no? No hay nada mejor. Un gobierno peronista siempre va a tirar para la clase trabajadora. Nosotros ya, la provincia de Buenos Aires ya estuvo gobernada por Vidal y quiso derogar la ley que tanto nos consiguió, conseguimos con mucho, con lucha, la que hizo nuestro Te corrijo un segundito, hay algunos compañeros que suben a la sesión municipal con doctrina bajo el brazo y después se le cae en la puerta. Bueno, por eso te digo, sí, yo... ¿Sí? Sí. Citemos el caso de Merlo, por ejemplo. Bueno, sí. Los sueldos más bajos de los municipales de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, quería retomar lo que dijo Damián, ¿no? Que es importante, no reconocemos, o sea, nosotros no escondemos debajo de la alfombra las cosas que están mal o que hay una deuda pendiente histórica. No, y yo como integrante de Épica, pero antes de ser de Épica, soy empleada municipal y es algo que yo lo voy también a reclamar y también lo voy a decir y lo vamos a pelear. O sea, porque a veces como que se piensa que porque uno está... sí, obviamente que Axel es para mí el mejor candidato. Y el peronismo es el mejor para conducir para que la clase trabajadora esté bien.
hay un montón de cosas que obviamente todavía faltan, eso lo sabemos todo, pero uno va a seguir ahí reclamándolas. No es algo que porque uno está con Axel o con Épica, deja de lado ser municipal, deja de lado los reclamos, no, al contrario. Es más, yo a Damián, esto con Damián ya lo hemos hablado. Él sabe que soy municipal, que estoy dentro del gremio, porque con Evangelina y con Santiago, los compañeros, saludo, trabajamos y hablamos continuamente. Hemos hecho, es más, hacemos militancia sindical, nosotros tratamos de llegar a cada uno de nuestros afiliados, hemos hecho un montón de cosas dentro del municipio. Así que primero aclarar eso, porque a mí quiero que sepan eso, ¿no? Que uno no desconoce de dónde viene. Soy orgullosamente municipal. Damián, la pregunta no era para que la contestes, creo que con la primera pregunta del compañero ya la habías contestado, pero es para que no dar la imagen de que escondemos los mensajes, ¿sí? Adelante. Está muy bien. No, a ver, yo lo que dijo Andrea, nosotros tenemos compañeros y compañeras militantes de muchos sindicatos, sabemos muy bien que hay que retomar fuertemente eh, el poderío que tenía en su momento el sindicalismo. Creemos que tiene que volver a ser efectivamente la columna vertebral del peronismo, ¿sí? También creemos que en realidad es el sindicalismo porque son los trabajadores. También hay que entenderlo eso, de que tenemos que volver a reconstruir un entramado económico donde realmente hayan mayorías en estado de empleabilidad, ¿sí? Estar en estado de trabajo, de tener trabajo registrado. Entonces nosotros tenemos un profundo, un profundo malestar cuando realmente suceden estas cosas, cuando sucede que hay muchísimos compañeros y compañeras, compatriotas, que no tienen ningún trabajo o que tienen que caer en la precarización absoluta de los empleos, de las apps, como se le dicen ahora, de las aplicaciones. ¿Sí? Entonces, hay todo un mecanismo perverso que va generando que realmente las desigualdades son muy profundas. También es verdad que se puede decir y se le puede reclamar a Axel porque Axel es democrático y Axel no genera ningún tipo de cercenamiento de estas protestas, no reprime, ¿sí? Sin embargo, claramente no se puede hacer lo mismo a nivel nacional o a nivel de otras provincias, porque realmente, o a nivel de la ciudad de Buenos Aires, algo que no tenemos tan lejos, ¿sí? Porque ningún tipo de reclamo ni ningún tipo de protesta democrática, legal y pacífica es tolerada y es reprimida. Entonces digo, eh, todo lo que tengamos que hacernos cargo que hay que mejorar, lo vamos a mejorar, pero también hay que plantearnos claramente de que sí, lo ratifico, el mejor gobernador de la provincia de Buenos Aires que ha tenido desde la democracia hasta parte es Axel Kicillof. André, te hago una preguntita. Como todos los peronistas de Mercedes sabemos, el sábado hubo en el Club Porvenir un encuentro donde participaron Guado de Pedro, el intendente Ustarro, Selva, y vino como invitado especial Guillermo Moreno. Mm. ¿Esto fue organizado por el partido? ¿Ustedes fueron invitados como espacio político? ¿O no sé? No fue organizado desde el PJ, Bien. pero se organizó, fuimos invitados, yo no quise participar, primero porque milito también, en Mercedes todo el mundo sabe, milito el feminismo. Y hay cosas que, la verdad, para mí de Moreno atrasa, con todo el respeto a los compañeros, pero atrasa. Entonces no me siento convocada. Bien. Debía preguntártelo porque no vi coincidencias, pero bueno, para que la gente lo sepa. Yo te vuelvo a repetir, a mí me parece que en la situación que estamos,
y sobre todo acá en Mercedes, como PJ, que estamos todos adentro, estamos, Ujú. y uno comparte con los compañeros de Moreno. Yo tengo muy buenas conversaciones con Artubia, con los chicos. La verdad que uno no tiene problema, digamos, pero y está buenísimo porque se dan las discusiones, se dan los debates y es una forma y una manera de ejercer, ¿no? La política, que tiene que ser así, y de consensuar también. Eh, bueno, pero hay cosas que, bueno, que uno no está de acuerdo, lamentablemente, pero bueno, a lo mejor uno va a seguir. No fui a eso porque ya te digo, no me sentí que me convocó, pero con los compañeros de acá obviamente que uno va a seguir trabajando porque el territorio de uno es el territorio, ¿no? Es distinto. Las realidades son distintas en diferentes municipios, en diferentes territorios, y yo a lo mejor quiero seguir laburando con los compañeros y hablando y demás y debatiendo, sobre todo debatiendo. Damián, no sé qué edad tenés, pero seguramente yo soy un poco más grande que vos. Eh, 55. no, ¿eh? 55 años. Ah, sí, soy 3 años más grande que vos. Eh, Ah, Estamos en la misma, en el mismo sector generacional. Me animo a proponerte, yo no doy consejos, pero te dejo una propuesta para que se la transmita a la conducción de Épica, fundamentalmente en el apoyo a Axel, que cuando el general dijo que hasta con bosta se hacían ladrillos para la construcción del movimiento, cuando la bosta está ujú, chirla, no pega, no sirve. ujú. ¿Sí? Hay Está bostas claro y que bostas. todo tiene que ver con la conducción. El que tiene que ecualizar cuáles son los ingredientes del barro y cuánta bosta y cuánto barro y cuánto todo es la conducción, y lo que está faltando hace rato en el peronismo y se está viendo a luz, absolutamente sin ningún tipo de disimulo, está faltando conducción en el peronismo, y eso es lo que nosotros necesitamos también que se vaya resolviendo con Axel. Sí, porque bien lo decías vos en tu alocución, el sector de Moreno en algún momento pensó en el acercamiento a Victoria Villarruel, pero también hoy, por otro lado, está volviendo Pichetto y está volviendo un sector del PRO que fue parte de los ministerios de Macri, que fueron los que sojuzgaron al pueblo. Eh, a eso me refiero, o sea, yo entiendo, los No, yo te necesitamos a todos, entiendo. el peronismo solo no llega, No, pero no, pero yo te entiendo perfectamente, ¿eh? Y está bien que tengamos miedo de eso, y por eso es que eh, nosotros planteamos de que el próximo presidente tiene que conducir. No puede ser títere de otro o de otra. Tiene que conducir y tiene que tener las manos absolutamente libres como para conducir al movimiento en consonancia con el país, ¿sí? Espera que se me está por acabar la batería y no sé por qué. bien. Entonces digo, nosotros tenemos que seguir insistiendo con eso de que no queremos que haya un mecanismo perverso de el candidato es tal o cual si quiere ser conducido. No, el candidato, sea quien sea, y en este caso, y sigo insistiendo, para nosotros es Axel, es además quien va a conducir y tiene que conducir, porque ya se mostró en el 2019 y no fue una muy buena experiencia que digamos, a pesar de lo que vos mismo dijiste, y estoy de acuerdo, ¿eh? Estoy de acuerdo. A ver, primero, estoy totalmente de acuerdo, el peor de los nuestros es mucho mejor que el mejor de ellos, ¿eh? Eso seguro, eso seguro. Pero también es verdad que el gobierno del Frente de Todos, de Alberto, tuvo la pandemia, y es algo absolutamente inédito en la historia de la humanidad. Solamente se puede comparar
con la guerra mundial, no sé, es comparable con algo así, porque la verdad que el mundo se detuvo por completo, y en eso no hubo un solo argentino que quedara al descubierto. Y ahí fue justamente la matriz del peronismo, que la matriz ideológica del peronismo, que hizo que ese gobierno no dejara ni a un solo argentino abandonado, ni en términos de ingresos, ni en términos de salud, porque lo que se hizo en materia de salud, cómo se reconfiguró todo el sistema de salud, cómo se adecuó como para que existan la cantidad de camas de terapia intensiva, etcétera, 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 no se hizo nunca en la vida, nunca antes se había hecho. ¿Sí? Entonces digo, y se hizo también con una política de salud, ¿sí? Este, con una mirada estratégica, porque se sabía, más allá de que no se sabía cuándo, pero se sabía que de la pandemia se salía, Sí, sí. y lo que quedaba era toda una inversión en salud, enorme, impresionante, y de salud pública, porque los privados justamente no fueron los que hicieron las inversiones. Las prepagas no fueron justamente las que hicieron las Sí, no nos inversiones, sino olvidemos, los hospitales. no nos olvidemos de los aportes del Estado a las empresas para que no haya despido, el Bueno, sostenimiento eso. del 40% del sueldo de los trabajadores para que puedan cobrar porque las empresas no ponían a hacerse cargo. No nos olvidemos de la No nos olvidemos sequía. de los empresarios que cobraban y no lo pagaban, Sí, también. ¿no? Eh, Digo, porque ahí está la batalla cultural. Siempre, y estoy totalmente de acuerdo en, tenemos que ser implacables con la corrupción. Estaba escuchando antes, cuando estaban en off, un debate así bastante particular con respecto a lo de la corrupción. Yo creo que tenemos que ser implacables con la corrupción. Pero tenemos que ser implacables con la corrupción en todo terreno. O sea, en lo privado y sí, en lo público. hay que incluir en la ley que condena la corrupción en que sea analizado Al privado. completamente. Porque para que haya un corrupto tiene que haber un Claro. corruptor. Exacto, exacto. Además, no solamente eso, ¿cuántos hechos de corrupción se dan y no necesariamente participa el Estado? Permanentemente, Sí, sí. permanentemente. Entonces digo, a ver, tenemos un jefe de gabinete que dijo que la plata la hizo evadiendo impuestos. Pero está bien, porque es coherente. El candidato, Milei, cuando era candidato, decía que eran héroes los que evadían impuestos, porque era totalmente, absolutamente ilegal la cantidad de impuestos que tenían los millonarios en Argentina. Bueno, a ver, también un dato. Con el gobierno de Alberto, a pesar de todas las críticas que tenemos al gobierno de Alberto, quiero aclarar, se quedó en el Sí, medio del sí. río. Fue tibio. Digo, era el momento, por ejemplo, para nacionalizar y no en forma al estilo Chávez, al estilo Fidel Castro, para nacionalizar Vicentín y con eso tener una herramienta Ujú. fundamental como para poder establecer precios máximos en términos de commodities de la industria, no, del sector agropecuario, y no lo hicimos, y lo tendríamos que haber hecho, como también tendríamos que haber hecho que no se renovase que no se extendiese la licencia en el río Paraná con lo que se La llama la hidrovía. hidrovía. Bueno, todo eso está claro. Ahora, también está claro que hubieron un montón de determinaciones y un montón de cobertura que no se hubiera podido tener si no era con un gobierno peronista. ¿Sí? Ahora, ¿tenemos diferencias? Sí. El gran problema, insisto, el gran problema del gobierno, del Frente de Todos, no solamente de Alberto, no solamente de Alberto, Ujú. del Frente de Todos. El gran problema de ese gobierno empezó cuando se nombró a Alberto candidato de la manera que se lo nombró. Aparte hay que Ya está. recordar que el Poder Ejecutivo está compuesto por un presidente y una vicepresidenta, en este caso. Y ambos son elegidos en la misma boleta y son responsables, en la medida de lo que corresponde, del ejercicio político de ese gobierno. Después hay aciertos, errores, pasa en todos lados.
pero los responsables de ese gobierno eran dos. Porque todos le pegan a Alberto, pero porque era la cabeza del Poder Ejecutivo. No nos olvidemos de las cartas de los ministros que no ministerean. No nos olvidemos de esas 48 horas de un fin de semana donde la Cámpora en su conjunto presentó el 100% de la renuncia de todos sus pertenecientes. Que puso al gobierno de Alberto Fernández en el borde de una cefalía. ¿Sí? Eso no le hace favor a nadie, a ningún gobierno, se llame como se llame. Tenemos que mirar toda la película, porque si le entramos a ese corte... Por eso repito, no podemos tener un futuro gobierno peronista condicionado por partes del peronismo. Ya va a estar condicionado por el enemigo fundamental. Si encima lo queremos condicionar desde adentro para que haga, vaya Dios a saber qué cosa, según los intereses particulares, seguramente que vamos a terminar perdiendo todos de nuevo. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad, es volver al gobierno, pero después no defraudar, porque yo no sé si nos podremos recuperar de la manera, porque al fin y al cabo, estar diciendo hoy que podemos discutir un gobierno en el 2027 es recuperarse de nuevo en 4 años. Y si nosotros no aprovechamos esta nueva oportunidad que nos da el pueblo, que nos da la coyuntura, y defraudamos de nuevo, yo no sé si vamos a poder, después de perder, porque defraudamos, volver en 4 años. No lo sé, sinceramente yo creo que no, Yo creo que va a ser muy, muy difícil recomponer el peronismo, recomponer el movimiento nacional y popular si defraudamos. Y lo primero que tenemos que hacer es, repito, y perdón que sea reiterativo, es aprender de los errores. Y no podemos volver a privar a la militancia de lo que quiere, que es fundamentalmente poder expresarse y tener decisión sobre los destinos del movimiento. Entonces, por eso, con más razón ratifico lo de las PASO, o como se llamen, o como sea, pero la elección del futuro o futura candidato a presidente del Movimiento Nacional y Popular tiene que ser producto de la expresión genuina de la militancia, de los compañeros y compañeras y del pueblo en general. Me acuerdo del eslogan con el que llegó Alberto: volvemos para ser mejores. Ahora tenemos que volver para hacer lo que corresponde. Axel lo reformuló y estoy totalmente de acuerdo. Axel dijo, en el 2019 dijimos volver para ser mejores y ahora tenemos que ser mejores para volver. Y estoy totalmente de acuerdo. Por eso digo, cuando nos corren con lo de las canciones nuevas, yo creo que eso es una canción nueva. Sí. Reformular esas cosas porque volver para ser mejores era volvemos y después somos mejores. Claro, y bueno, quizás, después, si no soy mejor hoy, puedo ser mejor dentro de una semana, y quizás, ya llegué, y quizás en un mes. No, ahora hay que demostrar que somos merecedores de volver. Bueno, Damián, muchísimas gracias, nos hemos escapado como media hora del horario. Gracias, Carlos Soto. Yo pensé que era valía la pena la charla. Bueno. Te agradezco que te hayas tomado este tiempo para poder viabilizar por medio de nuestro programa el mensaje de Épica. Muchas gracias, Andrea, una vez más. Bueno, gracias. Y yo, para decirle a todos, primero felicitar al gran equipo de Épica, de toda la provincia, de toda el territorio de Argentina, y sobre todo acá Épica Mercedes, que somos un equipo de militantes, la verdad que le estamos poniendo el cuerpo, y nos estamos juntando todos los martes a las 20 horas, es nuestra reunión general. Estamos en la calle 16 y 9, en la esquina, así que los invito a todos los que se quieran acercar a construir colectivamente, a llevar ideas, a aportar, a involucrarse, a estar.
Y bueno, porque de esto, ya te digo, tenemos que salir adelante todos juntos y juntas porque no hay otra manera. Así que invito a todos y quiero agradecer profundamente a mis compañeros de épica de acá de Mercedes. Muy bien, muchas gracias, hija. Te quedaron algunas preguntas en Sí, unas en el cuantas, tintero. pero bueno, no dio el tiempo. Seguramente va a ser para la próxima. Te vamos a estar invitando, molestando una vez más dentro de un tiempo, para que nos vuelvas a contar cómo sigue evolucionando este proyecto y cómo lo van diseñando para los desafíos de mañana. Muchísimas gracias por estar en mi programa. El agradecido soy yo y a disposición, que la próxima quizás estoy allá. Sería espectacular porque en vivo tenemos mucha mejor comunicación. Exacto. Dale. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos Soto. Gracias. Gracias a todos los que están del otro lado. Estuve revisando, hay mucha gente mirando el programa. Muchísimas gracias por mirarnos, por ver el programa. Y los invitamos a todos el próximo miércoles, 21 horas. Vamos a tener a un invitado que ya estuvo. Mañana sale el flyer. Vamos a guardar la sorpresa para mañana. Mañana sale el flyer del miércoles próximo. A todos, muchísimas gracias. Los esperamos el miércoles. Acá en la esquina ya se armó. Cada vecino trae su voz. Una pregunta, otra versión. Mira qué lindo este rumor. Un mate tibio, la opinión. La plaza llena de color. Nadie decide quién tiene razón. Se va mezclando el corazón. Mercedes, ya hay aquí ahora. Todas las voces hacen la obra. No hay una sola verdad que nos ordene. Somos mil miradas que se mueven. Mercedes, ya súmate ahora. Vení que el barrio se enamora. Cada palabra que tiras al aire va pintando el mapa de este baile. Ella te canta su versión. Él la contesta con humor. Cruzan miradas.